Ahora en Juan capítulo 5. Ubique por favor Juan capítulo 5. Hoy el título de la enseñanza es maravilloso y digno, y me estoy refiriendo ¿a quién? Al Señor Jesús. ¿Usted cree que nuestro Señor Jesús es maravilloso? ¿Usted cree que Él es digno? Bueno, ahorita vamos a ir mirando poco a poco a lo largo de la enseñanza cómo es que eso debiera ser y finalmente es que tú te evalúes si lo estamos haciendo o no correctamente. Pero antes de meternos en esto, déjeme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha cuestionado por qué en la iglesia cristiana todo gira en torno a Cristo? Es más, ¿por qué la iglesia cristiana se llama cristiana? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué no se llama la iglesia patrística del Padre? O la iglesia, no, espiritista no, suena raro, no. La iglesia del Espíritu. ¿Por qué no se llama así? Es más, hay una iglesia que se llama Oración Fuerte del Espíritu Santo y no, usted no se meta por allá, por favor. Pero eso, uy, no, allá no. Pero ¿por qué cristiana? ¿No se ha preguntado eso? Mi esposa me contaba que cuando ella llegó, ella se convirtió en esta iglesia hace unos 18, 19 años. Cuando ella llegó acá, una de las cosas que le llamó más la atención era precisamente que todo era que Jesús, que adoramos a Jesús, que cantamos de Jesús, y ella decía, Jesús, ¿y por qué Jesús? Le hacía como un poco extraño. ¿A usted no se le ha generado esa misma incógnita? Bueno, quizás a los que ya llevan un tiempo acá en la iglesia, pues como que no, ni siquiera habíamos pensado. Pero probablemente a alguien que es nuevo, que no es creyente, que viene de otra creencia religiosa, pues sí viene, bueno, ¿y esto qué? ¿Por qué Cristo para arriba y Cristo para abajo? ¿Y por qué Cristo aquí? Y Cristo y Cristo y Cristo y Cristo. Ahora, yo le hago una pregunta que puede parecer obvia, incluso hasta inútil y sin sentido, pero déjenme explicar algo. Los cristianos creemos, las personas que en esta iglesia creemos en algo que se llama la Trinidad. ¿Usted ha escuchado esa palabra, Trinidad? Bueno, la Trinidad, otros lo han escuchado, la Santísima Trinidad. ¿Qué significa la Santísima Trinidad? No a pensar que es una cosa rara, es simplemente que nosotros creemos en un Dios, una sola esencia divina, permíteme usar esa palabra, esencia divina, o una sola divinidad, pero tres personas diferentes. Ahora, ¿qué significa eso? Que yo tengo un solo Dios, pero ese Dios está constituido por tres personas, que son igualmente Dios. No piense por favor en la Trinidad de la siguiente manera, porque eso sería una herejía. Hay algunos que han creído que la Trinidad es así. No vaya a cometer ese error usted. Que es como cuando una persona tiene diferentes roles. En mi caso, esta mañana me preguntaban ahí antes de empezar las reuniones, pastor, ¿tú qué haces entre semana? Yo le decía, por la mañana yo soy profesor de un colegio distrital, en la tarde algunos días yo enseño en una universidad y después me preguntan, ¿y los domingos qué haces? Yo soy el pastor de la iglesia. Entonces yo tendría en ese caso tres papeles. Uno por la mañana que es profesor del distrito. Uno por la tarde que es profesor de una universidad. Y uno los días, miércoles y domingo, miércoles y domingo, que sería el pastor. Tres cosas diferentes, pero la misma persona. Así no piense usted de la Trinidad. Eso sería un error pensarlo, es una herejía. En realidad, la Trinidad tú debes entenderlo como tres personas diferentes, pero que son la misma. Usted mira, eso está como raro. Sí. Es un poco, lógicamente quizás no sea tan fácil de comprender, pero es lo que creemos los cristianos, los que existimos a esta iglesia y los que leemos la Biblia, creemos de esa manera. Ahora, ¿por qué yo le digo esto? Por la pregunta que planteé hace un momento. Si tenemos tenemos un Dios que son tres personas, ¿por qué hay más prelación y hay más relevancia, más preponderancia del Señor Jesús? ¿Cuál es la razón a eso? ¿Por qué nosotros cuando adoramos y cuando exaltamos la letra de nuestras canciones están dirigidas
casi que enteramente a nuestro Señor Jesús y como que al Espíritu Santo, pues Él es Dios, pero como que ahí hay unas, aquí cantamos la del Espíritu, bienvenido Espíritu Dios, unas, pero pues en comparación, el 100% de las canciones, 98% son al Señor Jesús y el 2% al Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, aquí mi suegra responde porque Él es nuestro Salvador. Sí, pero te voy a dar unas respuestas acá importantes en la Biblia y para eso vamos a mirar Juan 5 y vamos a ver qué problema tenían ellos, los judíos, con el Señor Jesús y cuál problema podemos tener tú y yo con el Señor Jesús que debemos sí o sí evitar, y vas a entender por qué si es que es relevante que nosotros le honremos a Él, al Padre, al Espíritu Santo, pero principalmente ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. Vamos entonces a leer ahora sí la escritura. Y mire por favor Juan capítulo 5, versículo 19 en adelante. Dice así la escritura. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y obras mayores que estas le mostrará, para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Quiero que en primera instancia nos fijemos un poco en un problema que para nosotros no es tan común, y es el problema que tenían los judíos. Ahora, quiero simplemente que te fijes por qué estos versículos aparecen en la Biblia. Nosotros venimos de una tradición católica. Usted sabe, América fue descubierta por españoles, principalmente nuestras tierras fueron colonizadas por españoles, todos nosotros descendemos de españoles. Mire su apellido, ahí está, españoles, aquí no hay ningún Smith ni ninguna, bueno, de pronto sí, por ahí, Smith, Williams o algo así, eso fue colonizado por un inglés, pero de resto la mayoría somos ¿qué? Descendientes de gente española, los españoles católicos a ultranza. ¿Cuál fue la enseñanza o la religión que nos enseñaron aquí? Pues el catolicismo. Y en el catolicismo nosotros sabemos que hay un Dios y Padre que debe ser honrado y no tenemos conflicto con el Hijo, pero los judíos sí. Los judíos sabían que había un Dios y Padre creador de todas las cosas y ellos entendían que a Él se le debía honrar y que a Él se le debía alabar, y eso era precisamente lo que ellos hacían. En eso no había ningún conflicto. Padre era muy importante para el pueblo de Israel. Ellos sabían que había, de alguna manera, sabían que había una manifestación divina que era diferente al Padre, que era también Dios. Estamos hablando del Hijo, pero como que no era muy claro en el Antiguo Testamento, no lo podían ver de una forma como nosotros hoy lo entendemos. Así que cuando el Señor Jesús se les aparece, entran en conflicto. Entran en conflicto porque ven una persona común y corriente, ven a un fulano ahí. Es como si nosotros estamos acá en el barrio, vamos cada día de la semana a comprar el pan en tal panadería y siempre sale un muchacho muy juicioso, bien portado y nos vende el pan y nosotros, el hijo del panadero, mire, chanchere, ya aprendió a hacer pan ahí, es el negocio de la familia, y de repente aparezca el hijo del panadero diciendo que es Dios, diciendo que es el Salvador del mundo y que es el Hijo de Dios. Nosotros ya entendemos qué significa esa palabra Hijo de Dios y por qué los judíos lo iban a matar, porque eso implicaba que Él era Dios. Y que se nos aparezca una persona así, pues uno lo primero que hace, no solamente los judíos, es mirarlo como de arriba abajo. ¿Usted qué? Si lo vi jugar ahí, jugaba conmigo canicas, jugamos ponchados. Es que ahora es que Dios, ¿eso qué le pasa? Pues lo mismo, la misma reacción tenían los judíos. Veían a un hombre de carne y hueso, aparte que su apariencia, pues no era que el Señor Jesús andara mal trajeado, pero su apariencia en cuanto a riquezas, en cuanto a aporte, a cuanto a todo eso, no era la que ellos habían anhelado. Entonces pues había un rechazo, le menospreciaban.
Estos versículos que acabamos de leer acá precisamente están escritos en esa controversia que el Señor Jesús tiene con los judíos para demostrarles que Él es el Hijo de Dios y que Él merece honra, admiración, y que Él merece obediencia como Señor. Eso es lo que nosotros encontramos en estos versículos y en estos pasajes. Esas son las situaciones que nosotros vemos acá. Ahora, muy probablemente aquí hay una persona que sea nueva, una persona que no haya rendido su corazón a Jesús. Y está igual que los judíos, no tanto porque lo menosprecie, pero simplemente no le merece Jesús mayor admiración y menos rendición. Quizás ese es tu caso. Quizás esa es la situación en la que tú te encuentras esta mañana y yo al final tendré que llevarte a que rindas tu vida, procuraré que tú tomes una decisión por Él. Pero déjame decirte que los judíos estaban cumpliendo simplemente cosas que quizás pasan en tu corazón. Ves a Jesús, te parece, no como los judíos que lo menospreciaban, pero simplemente tú dices, pues ni aquí ni allá, como que todo es lo mismo. Pues chévere esto de los cristianos, pero al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia en esto? Quiero leer un pasaje, solamente escúcheme, de Isaías capítulo 53, en donde vemos la reacción explicada de los judíos, que quizás puede ser la tuya. Dice: ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Para algunos, Jesús es eso. Pues sí, fue un gran maestro. Pues sí, chévere, ¿no? Pero rendirle mi vida, rendirle mi corazón. Ahorita cantamos una canción que dice: Rey de mi corazón. Y eso está hablando ¿de quién? De Jesús. Él es el Rey de nuestro corazón. Pero para algunos eso no. ¿Cuál Rey de mi corazón? Eso no. Porque no le ves quizás deseable, no ves en él algo que sea atractivo, algo que sea digno de admirar. ¿Y qué dice el pasaje? Que los judíos debían ver en Jesús dos cosas principalmente: las obras. Mira, déjeme leer el versículo 20, dice así: pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará para que os admiréis. Todos los milagros que el Señor Jesús había estado operando, y el milagro anterior, antes de esto, que está en el contexto, es el del pozo de Betesda, simplemente tenía una tarea, una función, un objetivo: que la gente viera a Jesús y quedara admirada. Que la gente viera, por ejemplo, cuando se convirtió el pan, que se convirtió en un alimento que sació a más de 5,000 personas. Imagínense, la gente quedara no solamente con la boca abierta por el hambre, sino sorprendidos de: ¿lo hizo? Pero ¿qué pasó con los judíos? Cuando encontraron al paralítico de Betesda, le dijeron: usted está obrando mal. ¿Y quién fue el que lo sanó? En lugar de quedar admirados, ¿qué hicieron los judíos? Hoy no es día para sanar, sanen otro día. Piensa un momento en el milagro, la resurrección de Lázaro. Vamos a llegar a estudiar ese capítulo eventualmente, yo creo que el año entrante, yo creo. Estamos ahí, Juan 11. Resucita a Lázaro. ¿Qué debe pasar en los judíos? Quedar con la boca abierta. ¡Wow! Inmediatamente rendirse en adoración a Jesús, porque este es el Dios que vino. Vamos a adorarle, vamos a exaltarle. Pero sabe, cuando usted lee el capítulo 12 de Juan, descubre la triste realidad. Dijeron: hay que matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque está convenciendo a muchos judíos: tenemos que matarlo.
En lugar de quedar admirados, están rechazándolo. No lo ven como algo deseable, ni digno de admirar, ni de honrar, ni de glorificar, sino que lo empiezan a rechazar. ¿Será ese tu caso, querido amigo? Que escuchas de milagros, que quizás personas te han hablado, Dios me sanó. Usted escuchó lo que contó ahorita Diana mientras estábamos en la alabanza, que Dios guardó a Gaby de que le pasara algo que lamentáramos hoy día. Y para algunos es eso, eso fue que no la quisieron matar. Eso ni más, eso no es nada. Para algunos, simplemente eso que acaba de decir Diana, que es evidentemente la protección de Dios sobre la vida de su hija, es algo pues normal. ¿Será ese tu caso? En segundo lugar, mira lo que dice ahí el versículo 21, 22 y 23. Dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Ahí está la controversia de los judíos con respecto al Señor Jesús. Él tiene que ser admirado y tiene que ser honrado. Eso era lo que tenía que pasar con los judíos. Pero ellos le honran, ellos obedecen a Jesús. No, ni antaño ni hoy. Lo niegan. En lugar de honrarle como el Dios que merece ser honrado, lo vilipendian. Vituperios es lo único que se proclaman en contra de nuestro Señor Jesús. ¿Ese es tu caso? Y entonces, ese problema que estoy tratando de describir acá, que tenían los judíos, quizás para ti es extraño porque ya mencioné, somos tradicional, de una tradición católica religiosa en donde Jesús evidentemente es Dios. Pues digamos que la Iglesia Católica le agrega otras cositas, que la Virgen, que tantos santos, pero Jesús es que es Dios. No van a decir que no es Dios, no, Jesús es Dios y ya, pero pues le agregan algunas cositas. Ahora quiero hablarte a ti de un problema mucho más cercano para nosotros. No ese lejano que tenían los judíos, sino uno más cercano. Y es precisamente el problema que tiene que ver con perder lo maravilloso de nuestro Señor Jesús. Mira, yo creo que hay esta mañana hablaba y yo utilizaba ahí como unas frases pequeñas como para que entendiéramos esto, y es, yo creo que hay el síndrome histórico, vamos a llamar eso así, el síndrome histórico. ¿Qué es el síndrome histórico? Todos nosotros que estamos acá creemos que Jesús hizo milagros, ¿amén? Claro. Es más, no creemos, como algunos teólogos han dicho, que era una fantasía de los discípulos de Jesús, sino que efectivamente fue algo que hizo Él. Cuando dice la Escritura que Él caminó sobre el mar, ¿qué quiere decir? Pues que caminó. No que se lo imaginaron allá los discípulos que estaban medio dormidos y lo vimos caminar, no, sino que Él efectivamente caminó. Que si dice que multiplicó ese pan para tanta gente fue porque efectivamente lo hizo y lo alabamos a Él por eso, ¿cierto que sí? Ahora, la característica de ese síndrome histórico es que tú empiezas a ver las cosas que hizo el Señor Jesús como meros hechos que están en el pretérito, en el pasado, y no como hechos actuales. Y eso es un problema. ¿Recuerda que le conté la historia de Lázaro? Imagínese usted trate de visualizar eso hace 2000 años, usted allá viendo a Marta llorando, mi hermano, a María también a lágrima viva. Enterraron a su hermano, están allá uno hoy está en el velorio y no está los siguientes días, pero allá como que sí estaban los siguientes días consolando a las hermanas, estaban perdiendo a su hermano. Imagínese usted en ese momento y de repente llega Jesús 3 días después o 4 días después y va y sale Lázaro, ven fuera, y sale y usted como queda con la boca abierta, ¿o no? Usted se le acerca a Lázaro y lo toca.
Pero nos imaginamos eso como un hecho del pasado. Si nos hacen una película, cierta que ve Los Elegidos ahí en Netflix o en, bueno, donde lo vea, usted ve a Lázaro y usted, uy, eso tuvo que haber sido maravilloso. El problema es ese, que pensemos que tuvo que haber sido cuando está pasando hoy, cuando nuestro Señor Jesús hoy día todavía se mueve. Sí, soy claro al punto que quiero llegar. Que nos quedamos con los datos históricos y miramos a Jesús como un Dios del pasado, pero no del presente. Y entonces no nos maravillamos. Pues ¿quién se va a maravillar más allá de lo que debiera si las cosas sucedieron en el pasado? Y pues bueno, la leo todos los años, la misma historia de Lázaro. Ay, sí, Lázaro. Uy, tremendo, pero pues como que hoy no lo vemos. Y como nosotros hoy estamos tan bombardeados por dos cosas, déjeme decirle. La primera es esa era de la tecnología en la cual tú y yo nos encontramos, en donde vemos que se pueden resucitar las personas. Pero ¿cómo es en la era de la tecnología o de la ciencia ficción? ¿Cómo resucitan? Muertos vivientes, ¿no? Mire, hace unos años, y yo les he contado a ustedes acá, un profesor de un colegio distrital, un compañero mío de trabajo, me dijo así, una cosa así: ya hay videos y datos de un, ¿cómo se llama esto que está en el cielo que mira tierra? De satélites, de los satélites. Ya hay datos de satélites en donde se está viendo una invasión zombie. Eso sonó chistoso, ¿no? Yo hasta solté la risa, se está echando un chiste. No, me volteó a mirar, es verdad. ¿Usted qué va a creer eso? Sí, en la India. Así me dijo. Porque hoy la ciencia ficción nos hace pensar que esa realidad de que los muertos reviven sí es posible, pero por Dios no. Por Frankenstein, el doctor Frankenstein, Víctor Frankenstein, lo resucita. Ahorita va a salir una película. Y entonces la mente contemporánea, ¿qué piensa cuando piensa en la resurrección? En un zombie que se le va a comer el cerebro. Piensa en Frankenstein. Eso es lo que piensa. Y entonces el milagro de la resurrección de Lázaro pierde brillo. ¿Sí te das cuenta cómo funciona? Pierde su magnificencia, porque uno dice, resucitó Lázaro, no, ese salió como una momia así, cuando le quitaron eso se comió a la pobre Marta. No. Y después, no, eso fue, quién sabe, eso se volvió terrible allá, zombies en los tiempos bíblicos. Así piensan las personas. Imagínense. Y eso nos lleva, el mundo de la ficción nos lleva al mundo de la ciencia. Porque claro, hoy ¿qué hacemos nosotros cuando estamos enfermos? ¿A dónde vamos? Al médico. Nos prescribe una medicina o un tratamiento, nos hacen una cirugía y nunca nos ocurre pensar, o lo decimos de labios para afuera, Dios hizo un milagro, pero en realidad uno está mirando al médico, gracias médico que me salvó. ¿Pero fue Dios o fue el médico? Como que los dos, ¿no? Bueno, otro día hablamos de eso. Que Dios usa a los médicos. Pero perdemos el brillo de que Cristo obra hoy. Y ese sí es un problema que es muy cercano para nosotros, mi querido hermano. Y entonces tú vas al trabajo, tú vas todos los días camino a la empresa donde elaboras las cosas que tienes que hacer, o estás haciendo la función que tienes que hacer allá con la máquina o con el computador, tecleando lo que quieras teclear, etcétera, lo que tienes que hacer, y piensas, nunca se te ocurre pensar, Cristo me está sosteniendo y me permite que mis pulmones y que mi cerebro y que esos movimientos que no son voluntarios se den en mi cuerpo y por eso sigo vivo. No, tú no piensas, tú a veces como que crees que esto es normal y natural que sigas vivo y pierdes la maravilla de la grandeza de Dios. Y en realidad, en ese caso, no somos tan distintos a los judíos. No somos tan diferentes a los judíos de antaño. Yo tengo que preguntarte y llevarte a pensar, ¿hoy tú ves la magnificencia de Cristo obrando en tu vida? El milagro más excelso que Él puede obrar en nosotros es el cambio de nuestra naturaleza, el cambio de nuestro corazón. Nosotros, claro que vemos, sería maravilloso ver una resurrección. ¿Quién no quiere ver una resurrección? Yo levanto la mano, yo quiero ver a ver que me resucite a tal. Bueno, a cualquiera, no a tal, sino a cualquiera, pero sería.
pero ya están resucitando personas todos los días. Anoche, mientras hacíamos el video de la Biblia, sé que Él tocó el corazón de alguien y esa persona revivió de estar muerto en sus delitos y pecados para vivir ahora para la vida eterna. Pero como que se nos olvida la maravilla de eso. A mí me gusta el fútbol y entonces normalmente escucho podcasts y entrevistas y cosas de fútbol, y entonces ahorita generalmente están saliendo noticias de ya casi CR7 va a llegar a los 1000 goles, 960, 950 y pico, ya soy, mejor dicho, ya está, que uy. Y dicen, lo que me llama la atención de esto es lo que dicen los comentaristas. Dice, es que ya no hay palabra para describir a CR7. Ya no hay superlativos, ya no se necesitan calificativos ni adjetivos, sino ya no hay superlativos, ultra superlativos, más allá. No hay para describir a quién, a CR7, pero es un humano. Y por goles. Que como dice por ahí un comentarista, esa es la cosa más importante de las menos importantes, pero no es importante. Y hoy el hombre gasta su lenguaje y dicen ellos, no hay manera de describir, ya se acabaron los calificativos para hablar, el superjugador, la estrella, la mega estrella, el non plus ultra, ya no hay. ¿Qué le decimos más a CR7? Así debería ser esto. Ay, no se asuste, tranquilo, es un niño, ¿sí? Y los niños lloran, ¿cierto? No se preocupe. Mire, escuche. Eso debiera pasar con nosotros cuando hablamos de nuestro Señor Jesús. Se nos debería agotar el lenguaje para expresar lo que Él es, lo maravilloso, hermoso, digno y santo que es Él. No tendríamos palabras, así debería pasar. Pero a veces en nuestras alabanzas y adoración, en los tiempos en que estamos acá, las personas, bueno, es Dios, sí, bueno. ¿Sí es bueno? Bueno, es Dios. No los quiero imitar. ¿Sí entiendes lo que quiero decir, cierto? Claro, porque si yo tengo un Dios que es maravilloso, Jesús, ¿cuál debería ser mi reacción? Mira, ¿qué era lo que esperaba Dios cuando estaba obrando milagros a nuestro Señor Jesús? Que la gente cayera de rodillas, literalmente. Señor, te alabo, eres hermoso, maravilloso, único, inigualable. Hermoso, maravilloso, único, inigualable. Porque no hay más palabras, el idioma no alcanza. Ya no hay, ahora sí no hay calificativos para hablar de nuestro Señor Jesús. Pero que eso lo hiciéramos, nuestros corazones debieran desbordar, exudar palabras de admiración a Él. ¿Ese es tu caso? Si ese no es tu caso, tienes que revisar tu corazón, porque lo que Dios pide es que tú le admires, que tú estés maravillado. Ahora, lo segundo que este pasaje nos lleva a pensar es en el aspecto del señorío. Ahora, nosotros tradicionalmente, bueno, no sé su caso, pero hay gente que habla de Jesús como mi chuchito. Otro más, mi chucho. Ahora, yo quiero que usted no se sienta acusado si lo hace así. Yo creo que nuestro Señor Jesús no se molesta con eso. No creo. Puede que sí, ahí sí, yo no respondo, ¿no? Pero mire, el hecho que Jesús, nuestro Señor, se haya encarnado, lo hace cercano a nosotros. ¿Sabes qué dice Juan 15? Que Él es nuestro amigo. Y uno a un amigo no le anda diciendo, hola amigo, ¿cómo estás? No, uno, ¿qué hubo? ¿Qué más? No sé, parce, no sé cómo le dice. Bueno, como le diga, usted a su amigo, usted le habla en confianza. Usted no es como tan formal de, hola amigo, buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra usted? Usted le tutea, usted no le ustea, porque usted sabe que el usted es una cosa. Mire que yo creo que en Colombia somos como raros. En España y en otros lugares, el usted es la fórmula de tratar a las personas con cordialidad y respeto. Usted a un mayor nunca le puede decir tú, sino usted. Pero nosotros la forma de cordialidad es, hola, ¿y tú cómo estás? Y no sé qué. Entonces nosotros le hablamos a Jesús como tú, mi Señor. Y es más, a veces uno está orando y pues tú sabes, estas vainas, no sé, hermano, ¿y qué hago? Como así, como con una confianza. Ahora, ¿está mal llamarlo así? Yo creo que no. La Biblia dice que Jesús es nuestro hermano, ¿o no? Dice que yo soy coheredero con Él. Ahora, mi confianza
no puede hacerme olvidar que Él es mi Señor. ¿Sí? A ver, cuando hay gente confianzuda y usted los va conociendo, ellos están, los primeros meses ellos los saludan a uno, digamos que alguien me está saludando a mí, pastor, ¿cómo está? Pastor, Dios le bendiga, así como serio y ya está, se paran derechos, pastor. Va uno pasando y entonces, pastor, pastor. Pero ya con la medida que van cogiendo confianza, hola paz. Y todavía no han llegado, gracias a Dios, a que pastor, a pegarle en la espalda, porque ya, no, gracias a Dios, no. Pero a veces somos así con Dios, a veces somos así con Jesús. Mira, y yo me obligo a algo todo el tiempo. Cuando estoy haciendo mis mensajes, yo los escribo casi que cada palabra que, procuro escribir cada palabra que le digo a usted, procuro escribirla. Y entonces, una de las cosas que me obligo a hacer es escribir Señor Jesús, no solamente Jesús o la cruz, no, el Señor Jesús y con mayúscula. ¿Por qué me obligo a eso? Porque no quiero bajo ninguna circunstancia que la pereza para escribir rápido me haga olvidar que Él es mi Señor. Así que aún en lo poquito que escribo siempre el Señor Jesús. En mis trabajos, los que tengo que presentar allá en mis estudios, escribo siempre el Señor Jesús, no Jesús. Y a veces como así del afán que uno está con eso ahí, ay, se me fue un Jesús, digo, ay, no, pues no miro al infierno por eso, pero después digo, no, Él es el Señor Jesús. ¿Por qué hago eso? Evidentemente no me voy a condenar por eso, pero es una regla que me he impuesto a mí mismo para que nunca se me olvide que aunque Él es cercano, que es mi amigo, que camina conmigo, es mi Señor. ¿Y qué implica que Él sea el Señor? Que tú le tienes que honrar, y eso es, obedécele. Y otro síndrome, el síndrome de la familiaridad. ¿Qué es ese síndrome? El mismo de que le decimos a Jesús Chuchito, ese es el síndrome de la familiaridad. Tú puedes decirle mi amigo especial, etcétera, como quieras, pero no olvides que Él es el Señor. No lo olvides. Pero en ese sentido, ¿cuándo utilizamos nosotros el término Señor? Piense. Nosotros le decimos allá va el Señor y eso quiere decir el cucho o el viejo, ¿cierto? O una persona que no conocemos Señor. O utilizamos la otra forma, la palabra Señor, como para agregársela al sí. Sí, Señor. Sí o no, Señor. Esa es una fórmula más bien como de cortesía, digamos así, de respeto, entre comillas. Así la persona no quiera respetar, dice sí, Señor. Y los adultos, sí, Señor, o qué cree que soy, etcétera. Pero nosotros no podemos pensar que con nuestro Señor Jesús el término Señor significa nada más una mera palabra que se aplica a Él. No. Si tú dices que Él es el Señor, implica que tú le debes obediencia. No si quieres, es que le debes obediencia. Si Él es el Señor, implica que tú le debes honra, honor, respeto, porque Él es tu Señor. Y aunque no sea tu Señor porque no hayas rendido tu corazón a Él, es el Señor del universo y debes honrarle. Y tengo que preguntarte en este punto. Y empecemos por esta última parte. ¿Sí le estás honrando a Él como Señor? Él es digno. ¿Sí lo estás haciendo? Porque no puede ser solo una palabra que yo diga. O no puedo andar en una confianza excesiva que me haga perder de perspectiva que Él es mi Señor y que yo le debo total y absoluta obediencia. Y eso se nota en tus decisiones. Cuando tú tomas una decisión, la tomas pensando en qué dice tu Señor o en lo que tú quieres y que después tu Señor te bendiga. Ahí se nota si le honras como es. Para nosotros lo más natural y lo más normal debería ser todos los días levantarnos y en lugar de colocar en nuestros estados esas fotos, debería usted colocar ahí: mi Señor Jesús es maravilloso por el día tan hermoso que hizo hoy. Y coloque la foto ahí del día. O bueno, tómese la foto ahí, como quiera, etcétera. Pero diga: mi Señor es maravilloso porque puedo estirar los labios así.
Pero todos los días debería ser para nosotros una práctica. Mi Dios es maravilloso, mi Señor Jesús es hermoso. Y empiece a decir todas las cosas. Mire, usted va a encontrar cosas sorprendentes para agradecer a Él. Cuando usted va y mira a sus hijos, diga: Señor, ay, gracias, mi Señor Jesús, tengo hijos. Cuando usted mire a su esposa, diga: ay, gracias, Señor, tengo esposa. Hay otros que están muy feos y sin esposa. No, Señor, gracias. Dele gracias a Dios. Dele gracias, diga: Señor Jesús, dele gracias porque es salvo. Dígale: gracias porque me salvaste. Ay, Señor. Todos los días esos deberían ser nuestros estados, esos deberían ser nuestras publicaciones. Pero lamentablemente a veces colocamos de todo menos de nuestro Señor Jesús. Y la otra cosa es: tú debes obedecerle. Debes obedecerle. No solamente tratarlo con la reverencia o con la excesiva confianza, sino sobre todo obedece. Le dice Juan 14: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que con Jesús el amor es obedezca, punto. Muy bonito que hable chévere, eso es hermoso, pero obedéceme. Así que son dos cosas en las cuales tendremos nosotros que enfocarnos, que no son tan lejanas. Y mira lo que dice el versículo final: el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Así que es nuestra tarea honrarle a Él, a nuestro Señor Jesús, porque de esa manera honramos al Padre. Y por eso, y respondo a la pregunta que hice al comienzo de la enseñanza, por eso es que estamos centrados ¿en quién? En Cristo. Nuestras canciones hablan de Cristo, nuestra predicación tiene que girar en torno a Cristo. Él es la cabeza de esta iglesia, Él es el que dirige la iglesia. A Él rendimos nuestro corazón, como cantamos hace un rato. Él es el Rey de nuestro corazón, porque la Biblia nos lo manda, la Biblia nos lo exige. Amén. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, gracias. Gracias porque podemos comprender y entender que tú nos has dado y has enviado a tu Hijo para que precisamente le glorifiquemos como Él lo merece, le honremos como Él es digno. Señor, perdónanos cuando no hemos estado maravillados de las cosas que tú haces. Perdónanos cuando hemos dejado que otras cosas nos parezcan más sorprendentes y no tú. Señor, que nuestros ojos te puedan ver a ti como hermoso, que nuestros ojos te puedan ver a ti como maravilloso, inescrutable, indescriptible. Eso, Señor, por favor, que encontremos en ti todo lo deseable. Por favor, ayúdanos a obedecerte como nuestro Señor, que podamos obedecerte. Te lo suplicamos, Padre Celestial, te lo suplicamos. Ayúdanos, por favor. Gracias, gracias, porque sabemos que estas cosas que aprendemos vienen a redundar finalmente en que cumplamos tu voluntad. Y eso queremos hacer, Señor. Ayúdanos. Mira a los que hoy nos visitan, que ellos puedan verte a ti como aquel maravilloso, no como un personaje histórico, sino que puedan rendir su corazón ante ti como ese Dios inigualable, incomparable, majestuoso, excelso. Por favor, Padre, por favor. Pero que también rindan su corazón a ti. Si ese es tu caso, simplemente tienes que decirle ahí donde estás con toda la sinceridad: yo rindo mi corazón a ti, Señor Jesús, me rindo a ti. Abre mis ojos para que pueda ver tu hermosura, abre mis ojos para que pueda contemplar tu belleza. Te lo pido. Perdóname, Señor Jesús. Eso es lo único que tienes que decir, y ya Él empezará a obrar en tu vida y obrar en tu corazón. Gracias, Señor, gracias. Amén y amén. Ahora sí, dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.